Buenos días compañeros, mi nombre es Lenin Bolaños. Les voy a exponer un poco sobre la telefonía IP. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Israel, estoy en 10º semestre y me dedico a lo que es mantenimiento de equipos de telecomunicaciones de la marca Cisco. Pues bien, ¿qué es la telefonía IP? Como introducción tenemos que la telefonía IP es el servicio de telefonía sobre una red IP o por medio de la tecnología o del uso del protocolo IP. En esta tecnología se digitaliza la voz y esta viaja en paquetes, en forma de paquetes, mediante la ayuda del protocolo IP. Por eso es que se conoce como voz sobre IP. La infraestructura de los paquetes sustituye la conocida PSTN o la conmutación de circuitos que conocíamos anteriormente, y los dispositivos de digitalización se llaman DSPs. Estos nos permiten digitalizar la voz para poder transmitirla sobre una red IP. Vamos al siguiente. Los distintos protocolos y estándares. Por lo general se utiliza UDP y TCP. Se utiliza el protocolo SIP para la señalización de las llamadas. Se utiliza también el protocolo H323 cuando es la comunicación entre PC y una red pública. También tenemos el protocolo IAX y en lo que es estándares utilizamos para voz sobre IP, siempre vamos a utilizar un gateway, el que va a ser el que busque la mejor ruta para poder transmitir los datos. ¿Quiénes usan por lo general o dónde encontramos los servicios de voz sobre IP? Por lo general los encontramos en empresas, las cuales reemplazan la antigua PBX por una IPBX o conocida como centralita IP. También en las empresas a través de los ISPs y los servidores de servicios, los proveedores de servicios de voz. En el hogar a través de los proveedores de servicio de voz los proveedores de servicio realizan la migración de las grandes centrales telefónicas a las soft switch o las conmutadoras más pequeñas. En cuanto a las funciones y características, las tres principales funciones del servicio de telefonía o de voz sobre IP es la digitalización, la paquetización de la voz y el enrutamiento de estos paquetes. Además de esto, tenemos la conversión de los números telefónicos a direcciones IP y viceversa, de direcciones IP a números telefónicos. ¿Qué más? Hablamos sobre la generación de las señales que son necesarias para poder transmitirlas sobre una red IP, poder crear la red telefónica sobre una red de datos. También como características tenemos que se usa y se administra simplemente una red. No es necesario tener varias redes para poder tener la comunicación. Existe la interoperabilidad entre equipos gracias a la estandarización de los diferentes tipos de equipos. Gracias a la ITU podemos tener varios proveedores de equipos y estos se van a comunicar entre sí. Tenemos la disminución de procesos, puesto que necesitamos solo administrar una red para poder tener el servicio. Ya no es necesario tener dos redes diferentes y esto nos ahorraría tiempo y dinero. La calidad y la fiabilidad, obviamente esto nos habla de que si se transmite sobre una red IP o una red de datos,
Obviamente la calidad no va a ser igual que la analógica, pero existen estándares y protocolos y tipos de codificadores que nos ayudan a que los datos lleguen completos y no exista digitalización, digamos, robotización de la voz. Y la fiabilidad, puesto que si se cae la red, obviamente se va a perder todos los servicios, pero existen planes de contingencia adecuados dependiendo de cada empresa. Entre las ventajas y limitaciones tenemos el ahorro del ancho de banda, ya que aprovechamos los intervalos entre las ráfagas de datos haciendo uso más efectivo de los canales, y esto evitaría que sea más costoso. Además, tenemos la convergencia de la comunicación de datos y la comunicación de datos y voz en una plataforma única. Esto hace que se facilite la gestión, el mantenimiento y obviamente el entrenamiento del personal. Y además de esto tenemos la facilidad de incorporar servicios especiales, puesto que es una red de datos. En cuanto a las limitaciones, ¿qué tenemos en las limitaciones? Que las redes IP generalmente no permiten garantizar un tiempo mínimo para atravesar los datos. Es así que existen retardos al momento de enviar transmitir los datos de voz. ¿Qué más también tenemos? Que las redes IP están diseñadas para descartar paquetes en caso de congestión y retransmitirlos en caso de error. Esto no podría ser adecuado en un servicio de voz, puesto que si se pierden los paquetes no llega el mensaje completo, y si se retransmite existe un retardo más, y esto no dejaría que el mensaje sea entendible al llegar a su destino. Los retardos de cientos de miles de segundos comunes en redes de datos son inaceptables en una conversación telefónica, puesto que tocaría estar esperando hasta que llegue el mensaje, y eso no es óptimo. Otros factores que afectan la calidad de voz es el retardo o la latencia, las fluctuaciones de retardo, conocido como jitter, las pérdidas de paquetes aislados o ráfagas de paquetes, la compresión de la voz, el eco muchas veces es un factor que afecta la calidad del servicio de voz. La distorsión de digitalización es otro de los factores, y obviamente para mejorar esto se toman en consecuencia distintos estándares y obviamente algún tipo de códec para mejorar esto. Pues bien, ahora vamos a hablar un poco de los códecs, que existen diferentes tipos de códecs para voz, que pueden ser públicos, pueden ser opcionales, y que algunos tienen mayor compresión y usan un menor ancho de banda, entre los cuales tenemos el códec G711, que este es de dominio público, al igual que el G723. Este tipo de códec lo que nos permite es comprimir los archivos, la voz digitalizada, y enviarlo por medio de paquetes hacia su destino. También tenemos el G728, G729 y G722, que requieren algunas licencias para poder ser implementados, y mientras más compresión se utilice se requiere menos ancho de banda, pero se va a introducir un retardo. Eso es todo, muchas gracias.